Dios te bendiga, te doy la bienvenida a tu canal Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Vamos a dar continuidad al tema de Jesús, el creador del mundo, fuente de toda vida, el cual vino a este mundo a morir en propiciación por los pecados de la humanidad. Y hablábamos en nuestro pasado programa que Jesús es el Hijo de Dios, el creador del mundo, el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, la luz del mundo, el redentor de la humanidad, la piedra angular desechada por los edificadores, cabeza de la iglesia. Y vamos a hablar, Jesús es Dios. Hay muchas personas, muchas religiones que niegan la deidad de Cristo, dicen que Cristo es un profeta más y que solamente eso. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia si Jesús es Dios. La palabra de Dios en Mateo 1:23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso dice Mateo 1:23. Y en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra creadora en el principio, cuando Dios decía hágase. Dice que en el principio, Juan se va al principio, ese verbo, esa palabra, ese logo, era con Dios y ese logo era Dios, esa palabra era Dios. Y dice era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Colosenses 2:9, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nadie os engañe en ninguna manera por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. No debemos dejarnos engañar, porque dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios, queriendo decir, Él es Dios. En Él está todo lo de Dios. Y vemos algunas características que solamente la tiene Dios, que la tiene Jesús también. En Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios con letra mayúscula sobre todas las cosas. Y vemos que la Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Esos tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Pero hablamos de la deidad de Cristo. Ese es el Dios todopoderoso. En Juan 14:7-11. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Esto es el mismo Cristo hablando, que si lo conocemos a Él, también conocemos al Padre. Y los que estaban con Él le dice: desde ahora me conocéis y me habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? El mismo Jesús hablando dice que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y otra parte de la Biblia dice que a Dios, el Padre, nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha mostrado quién es Dios, porque Él es Dios. Dice que
ese Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, vino y se encarnó, lo que es el Logo, para morir en expiación por nuestros pecados. ¿No cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ese es Cristo, que es Dios sobre todas las cosas. Tiene la potestad, la autoridad, todo el poder, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nosotros debemos entender eso, que Él es Dios sobre todas las cosas. La Biblia nos habla de algunos nombres por los cuales se conoce a Jesús. En el Antiguo Testamento, uno de los primeros nombres, se habló también del Mesías, del enviado, Silo, en Génesis 49, cuando Jacob estaba dando la bendición a sus hijos, refiriéndose a Jesús, a ese que había de venir. Pero en Isaías 7:14 no habla, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, como hablamos en Mateo 1:23. Emmanuel traducido es Dios con nosotros. También se le conoce por el nombre del Mesías. Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el enviado. Y Juan 4:25 le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús, el Mesías, el enviado, que vino a esta tierra a morir por nosotros. Juan 9:21 y 22. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían ordenado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ese es el Mesías, el Dios que se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Otro de los nombres que se le conoce en el Antiguo Testamento es admirable. Recordemos cuando el ángel, ese personaje, se le presentó a Manoa en Jueces 13:18, y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué pregunta por mi nombre, que es admirable? Él quería saber su nombre para cuando el niño naciese honrar a ese personaje. Y en muchas partes o en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde habla el ángel de Jehová, se personificaba en la persona de Jesús, porque este personaje recibía adoración, recibía ofrenda, holocausto y recibía honra, y el único que recibe honra es Dios. También se le conoce por consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando hablamos de Padre eterno, hablando que Él es Dios. En Isaías 9:6, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando de los nombres de Cristo, de esa deidad, de ese Dios, Cristo que es Dios, ese niño, dice que el principado iba a estar sobre sus hombros, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, hablando de la deidad de Cristo, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí nos da a entender claramente que Jesús es Dios. También se le conoce como Cordero de Dios. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El único que quita, que limpia los pecados, es Cristo.
Y Juan 1:36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. También se le conoce como el Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando también de esa naturaleza humana, 100% Dios, 100% hombre. Juan 3:13. El nombre de Jesús significa Salvador. Ese que vino a salvar. En Mateo 1:21 dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. El propósito de la primera venida de Cristo vino a establecer la justicia para hacernos justos delante del Padre. Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará las cañas cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No nos da el tiempo para desarrollar más acerca de Jesús. En nuestro próximo programa vamos a estar desarrollando el propósito de su venida, desarrollando este texto bíblico y otros. También la importancia de su resurrección y por qué Jesús fue el elegido a venir a pagar el precio por la humanidad. No te lo pierdas. En nuestro próximo programa seguiremos desarrollando el tema de Jesús. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Noé Salas en tu canal Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.